Bueno, si os parece bien, voy a iniciar ya mi clase. Bueno, como sabéis, mi nombre es Juan Pablo Pérez Velázquez y actualmente soy profesor de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y quiero empezar, pues, agradeciendo a FEAPEN la iniciativa de organizar estas clases online para así, bueno, pues también contribuir no solo a no dejar la formación de un lado, sino también, pues, a ayudar a pasar un poco los tiempos difíciles que nos están tocando vivir. Yo trabajé en notaría desde el año 2003 al 2011, de ahí viene mi relación con FEAPEN, de la que soy miembro, que estoy afiliado, y bueno, una vez que dejé la notaría para trabajar en la universidad, que era mi vocación, pues he seguido siendo afiliado de FEAPEN y colaborando en lo que en la medida de mis posibilidades, que no son muchas, pues, pues puedo. Por tanto, agradezco a FEAPEN la iniciativa y agradezco a todos vosotros y vosotras que estáis al otro lado del ordenador, pues el tiempo que vaya a estar aquí en la clase y vuestro compromiso, vuestra implicación con FEAPEN y con la organización de todos los actos formativos. Como entiendo que por lo que decís en el chat se escucha bien, voy a empezar a dar mi clase. Bueno, primero decir que como entiendo que estoy entre compañeros, entre juristas, pues cualquier cuestión, cualquier sugerencia que queráis escribir por el chat, pues la podemos comentar o intentar responder, yo o cualquier otro compañero, sin ningún problema. Para esta clase, y bueno, ya he impartido esta misma clase, han tenido que adaptarla en Mérida hace unos meses, pues impartí un seminario sobre el régimen económico matrimonial en la práctica notarial. Allí estuvimos con compañeros de Mérida desde las 10 hasta cerca de las 2 hablando del tema, ¿no? Obviamente hoy vamos a ser mucho más breves, ¿no? Porque hablar una hora como mucho, o ya también dependiendo de si las intervenciones que queráis hacer, escribirlo en el chat. Para mi intervención de esta tarde, pues uno se marca siempre unos objetivos, ¿no? Yo he preparado un PowerPoint con 40 y tantos diapositivas, ¿no? Que voy a ir comentando, o saltando también un poco, porque el objetivo pues, es tratar los aspectos más esenciales que se dan en la práctica notarial relativas al régimen económico matrimonial, pero también el objetivo es no ser pesado y bueno, y contribuir a que algunos a lo mejor no aprenden nada porque ya tienen estos conocimientos y lo saben, pero bueno, el objetivo es que los que estáis escuchando en la clase, pues al terminar la clase haya sido útil mi intervención, ¿no? Yo digo siempre que los que amamos la universidad, como es mi caso, y aún creemos que lo más importante que tiene la universidad son sus estudiantes, pues es un fracaso entrar a una clase y que cuando uno sale de la clase no haya podido contribuir a que las personas que le escuchan pues aprendan, ¿no? Por lo tanto, para mí sería un fracaso que después de haber estado aquí una hora y poco hablando con ustedes no haya servido mi clase de nada, ¿no? Con lo cual, eso siempre es una cosa que me preocupa mucho y espero que no ocurra. Bien, bueno, como sabéis, el título de mi intervención es el régimen económico matrimonial o los regímenes económicos matrimoniales en la práctica notarial. Como he dicho, he preparado un PowerPoint que lo puedo mandar a la asociación o en intercambio FEAPEN para quien lo quiera tener y así pues alguna cosa que se escape o que no haya podido, a lo mejor no queda claro lo que sea, pues lo podéis consultar en el PowerPoint y por supuesto a mi email estoy a vuestra plena disposición. Bien, claro, el perfil que le quiero dar en mi intervención también es un perfil práctico, pero claro, la práctica y la teoría son vasos comunicantes, ¿no? Y, al final ambas son importantes y uno bebe del otro y se retroalimenta una de la otra, ¿no? Con lo cual también haré cuestión a aspectos teóricos sin, como he dicho, pues resultar pesado. Bien, el régimen económico matrimonial, como todos sabéis, pues cuando dos personas contraen matrimonio, se crea una relación jurídica entre estas personas que contraen matrimonio, relaciones jurídicas que afectan tanto a aspectos personales
como por ejemplo el deber de vivir juntos, el deber de mutuo socorro, de ayuda y de relaciones patrimoniales, relaciones económicas. Al conjunto de normas que regulan las relaciones económicas entre los cónyuges y de los cónyuges con terceros se le denomina régimen económico matrimonial. ¿Cómo se organiza en nuestro derecho el régimen económico matrimonial? La organización del régimen económico matrimonial, cuando yo voy a hablar lógicamente del derecho civil común, del derecho civil del Código Civil, ¿no? Lo siento un poco por nuestros compañeros del territorio de derecho foral, pero bueno, si hay alguno que he visto que alguien está de Galicia, pues espero que también le pueda servir mi intervención, ¿no? Pues bien, como digo, en nuestro derecho, la organización del régimen económico matrimonial obedece a 3 principios. Un primer principio es que los cónyuges pueden elegir libremente el régimen económico que regule su matrimonio. Ustedes, futuros cónyuges o cónyuges, pueden establecer libremente el régimen económico que quiere que rige su matrimonio. Artículo 1315, el régimen económico matrimonial será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, esa libertad de que los cónyuges o futuros cónyuges, en función de que sean capitulaciones pre- o postnupciales, esa libertad para establecer el conjunto de reglas que van a regular sus relaciones económicas, su régimen económico matrimonial, está sometida a unos límites. El primer límite, que es nuestro día a día en las notarías, es que está impuesto el mecanismo a través del cual se elige el modelo, se elige el conjunto de reglas jurídicas que rigen nuestro matrimonio a nivel económico. Es decir, se impone las capitulaciones matrimoniales. Todo establecimiento, modificación o cambio que afecte a las relaciones económicas entre los cónyuges o futuros cónyuges tiene que realizarse en capitulaciones matrimoniales. Y ahora bien, esta libertad de elegir el régimen económico matrimonial que los cónyuges quieren establecer dentro está limitada por aquellos regímenes que regula nuestro Código Civil. Por tanto, usted es libre para pactar el régimen económico matrimonial que quiera, pero tiene que pactarlo en capitulaciones matrimoniales, es lo que podríamos decir un régimen económico forma ac solemnitatem, siempre en capitulaciones matrimoniales. No se pueden firmar una capitulación matrimonial ante notario, en escritura pública, no se puede pactar el régimen económico matrimonial en una servilleta ni en un documento privado, siempre es un documento público ante notario. Y la libertad de elección está limitada a los regímenes económicos que regulan nuestro Código Civil, que son, como sabemos, el régimen de gananciales, el de separación de bienes y el de participación. El tercer principio que inspira la organización de las relaciones jurídicas patrimoniales entre los cónyuges es que en el supuesto de que los cónyuges o futuros cónyuges no pacten nada acerca de cuál va a ser el régimen jurídico, el régimen económico matrimonial que va a regir su relación, pues se establece que será el de gananciales. Un poco como si usted tiene, yéndonos al derecho sucesorio, usted puede otorgar testamento en condiciones normales de capacidad, pero si no otorga testamento, pues el código dice cómo se reparten los bienes al fallecer intestado en virtud de lo que dice la sucesión legal, la sucesión intestada. Pues usted tiene libertad para pactar régimen económico matrimonial que quiera, pero si no pacta ninguno, como no puede existir un matrimonio sin régimen económico, pues hay que pactar, se rige el de gananciales. Bien, normalmente solemos hablar del régimen de gananciales, de separación de bienes y de participación. Pero es importante que conozcamos que hay una serie de preceptos que son del 1315 al 1324 que se denomina de forma no totalmente correcta el régimen matrimonial primario. O sea, este conjunto de reglas, estos 10 artículos de 1315 y 1324 del Código Civil, que los manejamos con mucha frecuencia en la notaría y puede que no sepamos que no son propios de un régimen económico matrimonial en concreto, sino que rigen para todos los regímenes económicos matrimoniales. Pues bien, este no totalmente
100% correcto denominar régimen económico matrimonial primario. Hay quien dice que lo más correcto sería llamarlo principios básicos del régimen económico matrimonial o reglas básicas. Pues bien, estos artículos son unos artículos, estas reglas del 1315 al 1324, son aplicables a todos los regímenes económicos matrimoniales. Todo matrimonio, con independencia que esté sujeto a gananciales, separación de bienes o participación, se le aplican estos artículos. Artículos que son normas imperativas, como digo, que se aplican a todo régimen económico matrimonial. Separación de bienes, participación o gananciales. Estas reglas las usamos diariamente en la notaría. Por ejemplo, cuando se firman capitulaciones matrimoniales o nupciales, entre las advertencias que hace el notario en la escritura, se pone advierte el notario que la modificación del régimen económico matrimonial no afectará a los derechos ya adquiridos por terceros. Esa advertencia, que es de las primeras advertencias que se ponen en las capitulaciones matrimoniales posnupciales, es el artículo 1317, el régimen económico matrimonial primario. Después sabemos que cuando se va a disponer de la vivienda, con independencia de que sea ganancial, con independencia de aquel régimen, la vivienda familiar, aunque sea privativa del cónyuge que va a transmitirla, que va a disponer de ella, se necesita, en virtud del 1320, pues autorización del otro cónyuge, aunque no sea titular del inmueble, aunque no sea un bien ganancial, pero se le da protección dado la naturaleza de vivienda familiar del inmueble, artículo 1320. Otro artículo que es régimen económico matrimonial primario es el derecho de predetracción que se regula en el 1321, ¿no? El ajuar doméstico se atribuye el leje cuando se produce el fallecimiento de uno de los cónyuges al otro. Pues a disposición del ajuar fuera del derecho, por un extramuros del derecho sucesorio, sino una especie de legado legal que se excluye del caudal hereditario, el ajuar doméstico, su atribución al cónyuge viudo también es régimen económico matrimonial primario. Hay más reglas, la contratación entre cónyuges. Ya luego veremos cuando hacemos en las notarías aportación a las sociedades gananciales o atribución a un bien de la naturaleza ganancial. ¿De qué estamos? ¿Son las mismas cosas? ¿No son las mismas cosas? También algunas veces, aunque no sea excesivamente frecuente, cuando el tiempo yo trabajo en notaría alguna hice, pues la atribución a un bien de carácter privativo por confesión del otro cónyuge, el artículo 1324. Por tanto, como insisto, hay antes que entrar en el régimen económico matrimonial en el que los cónyuges hayan establecido, o si no han establecido gananciales, pues tenemos que saber que existe un régimen matrimonial primario, artículos 1315 a 1324, que son muy importantes y que rigen para todos los regímenes económicos matrimoniales, con independencia del cual estén sometidos los cónyuges o se vayan a someter los futuros cónyuges. Bien, bueno, entrando ya más en materia práctica, fundamentalmente en la notaría, en la práctica notarial, los documentos que más se firman en este ámbito, en esta materia, son las capitulaciones matrimoniales. Como sabemos, las capitulaciones matrimoniales son el pacto en el que los cónyuges o futuros cónyuges acuerdan las reglas básicas de la organización económica de su matrimonio. Es decir, el 1325 establece que en capitulaciones matrimoniales los cónyuges podrán estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualquier otra disposición por razón del mismo. El contenido en las capitulaciones matrimoniales puede distinguirse lo que es el contenido típico, es decir, determinar a qué régimen económico matrimonial se acogen los cónyuges o futuros cónyuges, y también está el contenido atípico, que posiblemente la mayoría no lo haya visto. Yo nunca he visto contenido atípico en las capitulaciones matrimoniales, nunca he visto en unas capitulaciones matrimoniales un reconocimiento de un hijo, nunca he visto en unas capitulaciones matrimoniales unas donaciones prosternucias, es decir, las donaciones que por razón del matrimonio pueden los cónyuges realizar entre sí o recibir de terceras personas con motivo del futuro matrimonio. Por tanto, capitulaciones matrimoniales, que es la escritura pública donde los cónyuges, futuros cónyuges, pactan el régimen económico aplicable a su matrimonio. Contenido típico, que es la mayoría de las capitulaciones matrimoniales, pactar el régimen económico que se aplica a su matrimonio, y contenido atípico, pues estas cuestiones de donaciones prosternucias o reconocimientos de un hijo. No sé si recordáis cuando
poco antes de celebrarse el matrimonio de nuestros actuales reyes, recuerdo en una noticia en el telediario, no sé dónde, era en televisión desde luego, que decían que los dos despachos de abogados importantes de Madrid pues estaban negociando, estableciendo el clausurado de las futuras capitulaciones matrimoniales de lo que en esa época era el príncipe Felipe y la princesa Leticia, ¿no? Entonces, recordáis que hablan de, bueno, que si se divorciaran, pues ella perdería el tratamiento de Alteza Real, que los hijos darían con la guardia y custodia del padre. En fin, eso sería un contenido atípico de las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales, los cónyuges pueden pactar lo que consideren oportuno, siempre teniendo en cuenta límites del 1328 del Código Civil, siempre que no sea contrario a la ley, a las buenas costumbres o produzca desequilibrio, desigualdad entre los cónyuges, con lo cual producir desigualdad entre los cónyuges pues es un término bastante amplio y flexible. Sabemos que en capitulaciones matrimoniales un cónyuge le puede atribuir a la otra la administración y gestión de las sociedades gananciales. Eso iría contra... si se lo otorgan recíprocamente los cónyuges, pues no habría problema, pero si se le atribuye a uno sí y al otro no, se está creando desigualdad, salvo que esa atribución se deba a lo mejor a alguna situación de incapacidad o alguna cuestión, pero lo de que lo que se pacte no perjudique la igualdad entre los cónyuges, concretamente lo digo en 1328, dice, será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponden a cada cónyuge. Por tanto, ahí habría que tener cuidado. Bueno, llevo ya 10, 15 minutos hablando, no sé, creo que me escucháis, si eso me decís en el chat algo y miro el chat, veo que el chat no deja de moverse, bueno, si alguien puede escribir que se me escucha bien, os lo agradezco. Bien. Como hemos dicho, las capitulaciones matrimoniales, en virtud del artículo 1326, podrán otorgarse antes o después de celebrado el matrimonio. Y para su validez tendrán que establecerse en escrituras públicas. Pues bien, esto nos hace establecer una distinción, una clasificación, distinguir clases de capitulaciones matrimoniales. Estarían las capitulaciones matrimoniales prenupciales, las firmadas antes de contraer el matrimonio. Las posnupciales. A ver, estaba hablando del régimen de participación. He dicho que el régimen de participación es un régimen de origen... sí, yo coincido con Pilar, que cuando llevo un rato hablando, pues se corta esto. Como esto es gratis, pues se corta. Y ya otra vez volver a empezar. Pero bueno, decía, hablando del régimen de participación. El régimen de participación es un régimen de origen alemán. Es un régimen que se podría decir un poco en plan bruto, decir que es un régimen en el que los cónyuges, durante la vigencia del régimen, son independientes económicamente, como el régimen de separación, obviamente que contribuye a las cargas del matrimonio, y cuando se liquida el régimen de participación, se liquida como un régimen de gananciales, en el sentido de que se hacen partícipes los cónyuges en las ganancias. De forma que cuando se pacta este régimen, los cónyuges o futuros cónyuges, si son capitulaciones prenupciales, tienen que realizar un inventario de los bienes que cada uno tiene. Y se casan, y uno compra, otro vende, otro hipoteca. Cuando los cónyuges decidan liquidar el régimen de participación, hay que hacer otro inventario. Entonces, si el cónyuge A, cuando se realizó el inventario inicial, tenía 5, cuando se hace el inventario final, puede tener 20, con lo cual tiene una ganancia de 20 menos 5, 15. Si el otro cónyuge, cuando se contrajeron matrimonio, tenía 10 y cuando se liquida el régimen tiene 20, las ganancias de este han sido 20 menos 10, 10. Entonces, las ganancias de uno y las ganancias de otro se suman. El cónyuge A había ganado 15, el cónyuge B había ganado 10. Se suma y se divide entre 2. 15 más 10, 25. Entre 2 a 2,5. El que ha ganado 15 le tiene que dar al que ha ganado 2, 10, 2,5. Por tanto, por eso se llama de participación. Porque se hacen
partícipes los cónyuges de las ganancias. Claro, después la doctrina, aunque yo no quiero centrarme en temas teóricos, se plantean dudas. Bueno, ¿y qué pasa si un cónyuge cuando finaliza el régimen económico matrimonial, en vez de tener 20, tiene menos 20? Tiene pasivo, entonces ya es un régimen que también plantea sus problemas, ¿no? Bueno, pero creo que es interesante que también sepáis que existe el régimen de participación. Entonces, volviendo al hilo de mi intervención, os estaba hablando de las capitulaciones posnupciales. Entonces, los cónyuges acuden al notario, como sabéis, os dicen que están casados, que se casaron en tal fecha, lo acreditan con el libro de familia y que, por ejemplo, pues no pactaron nada. Entonces, las capitulaciones posnupciales, bueno, he dicho antes también que se distingue entre capitulaciones posnupciales con o sin liquidación de bienes. Podemos decir simples, las que no tienen liquidación de bienes, que los cónyuges se limitan a decir que contrajeron un matrimonio en tal fecha, en tal sitio, que su matrimonio consta inscrito en el registro civil tal y que no han pactado régimen económico matrimonial antes. Por lo tanto, su matrimonio, insisto siempre, en territorio de derecho común, se ha venido rigiendo por el régimen de gananciales. Y a partir de ahora, a partir de las capitulaciones matrimoniales, quieren que su matrimonio se rija por el de separación de bienes. Con lo cual, aprueban que su matrimonio, pactan que su matrimonio se rija por separación de bienes y ya está. Importante, las advertencias que hace el notario. La que hemos dicho antes, 1317. La primera advertencia que hace el notario, oiga usted hasta hoy ha estado casado en gananciales. Ahora en estas capitulaciones matrimoniales posnupciales pacta separación de bienes. Pero que sepa usted que esta modificación del régimen económico matrimonial no puede afectar a los derechos ya adquiridos por terceros con anterioridad. ¿Crees que es mejor hacer la liquidación de ganancias y capitulaciones en dos escrituras independientes? Pues yo creo que no. A ver, yo siempre la he hecho la liquidación, las capitulaciones matrimoniales y la liquidación en una sola escritura. Cuando es con liquidación. Si se hacen dos, pues tiene un poco la ventaja de que tus capitulaciones matrimoniales con el inventario de tus bienes no están rolando por todos lados, sino que tú puedes llevar, si eres un empresario, por ejemplo, tus capitulaciones matrimoniales donde consta que estás casado en separación de bienes de notaría en notaría o de banco en banco, sin que ellos tengan que ver qué patrimonio es el que tenía antes de liquidar las sociedades gananciales. Ya digo que yo las que he hecho siempre han sido capitulaciones posnupciales simples, diciendo a partir de hoy separación de bienes y las sociedades gananciales queda disuelta pero no liquidada, o bien capitulaciones matrimoniales con liquidación de las sociedades gananciales. Por tanto, con reparto. Liquidar es cerrar el régimen de gananciales, cerrar la bolsa común y, disolver es cerrar la bolsa común, la bolsa ganancial, y liquidar es repartirla. Puede permanecer sin liquidar el tiempo que sea. Ya digo que yo no soy un partidario de eso. También dice Charo, copia parcial, por también es una opción. Bien, capitulaciones posnupciales sin liquidación. El notario advierte que esta modificación del régimen económico matrimonial no afecta a los derechos de terceros anteriores. Por ejemplo, una cosa que ha pasado mucho cuando vino la crisis matrimonial. También dice un compañero que puede acreditarlo con certificado de registro civil. Pues también, Teresa, tienes toda la razón. ¿Qué pasó en la época cuando empezó la crisis inmobiliaria? Muchos promotores, constructores o personas empresarias iban al notario a firmar capitulaciones matrimoniales con liquidación de bienes y pues a lo mejor su cónyuge se adjudicaba inmuebles y el promotor, constructor, empresario se adjudicaba sociedades con valores más o menos discutibles. Y el Porsche Cayenne, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Que esas capitulaciones matrimoniales posnupciales no afectan los créditos que ya habían firmado ambos cónyuges para montar la empresa, con lo cual el banco tú no le puedes decir, pues no, yo es que con mi marido no tengo nada que ver, porque yo firmé capitulaciones en tal fecha. No. Si usted firmó un préstamo con su cónyuge antes de las capitulaciones matrimoniales, cuando se liquida las sociedades gananciales, los derechos ya adquiridos por la entidad de crédito no se ve afectada, salvo que después de las capitulaciones matrimoniales
se haga comparecer al banco diciendo que libera la deuda del otro cónyuge y la acumula en el cónyuge empresario, lo cual también suele ser complicado. Me dicen que se ha ido la conexión. ¿Otra vez? ¿Me escucháis? ¿Me puede decir alguien por el chat si me escucha? Sí, no, sí, me decís no, sí, no sé qué significa no. Ah, perfecto, José María Ruiz, me dice perfecto, vale. Bien, entonces decía que en la práctica, pues, vale, gracias, veo que me escucháis. Vale, decía que en la práctica, pues, hemos visto en la época de la inmobiliaria mucho este tema, de que iba el matrimonio a firmar capitulaciones matrimoniales y el notario tiene que advertir que la liquidación del régimen de ganancial y el cambio por otro régimen de separación de bienes no afecta los derechos ya adquiridos por terceros, con lo cual lo ideal es que cualquier persona que se vaya a dedicar a la empresa o a actividades no es necesario la empresa, por ejemplo, un abogado. ¿Y si liquidas las plusvalías puede ser en dos escrituras? Una de otra liquidación, sí. Lo que me comentas ya lo he contestado, creo. Se podría hacer en dos, una capitulaciones matrimoniales, cambiando el régimen económico matrimonial, y otra de liquidación. Yo nunca lo he hecho así. Yo siempre he hecho las capitulaciones y la liquidación, el cambio de régimen económico matrimonial y la liquidación con su inventario en un solo régimen, en una sola escritura. Bien, como digo, la advertencia importante es la que hace el notario de que no afecta a los derechos ya adquiridos por terceros las capitulaciones posnupciales. Insisto, perdón, que yo soy más partidario, lo que he hecho siempre ha sido una escritura de capitulaciones matrimoniales. También depende, en esto hay que ser como cuando confeccionamos un testamento, que el traje a la medida, si los cónyuges quieren dos escrituras, pues dos escrituras. Me pregunta Charo si la asunción de deudas por un cónyuge sin consentimiento del acreedor se puede hacer valer entre ellos. Claro, entre cónyuges sí, pero no frente al acreedor. Interparte sí, pero frente al acreedor, el acreedor le puede... es como la escritura de extinción de condominio de un inmueble, que lo típico que una pareja de unos novios compraba un bien, estaba soltero y era un condominio. Y después, pues después se peleaban, la relación se rompía. Pues entonces se hacía la extinción de condominio, pero... perdona, Paz, vale. La verdad es que mira aquí, mira allí, ahora loco. Decía que la extinción de condominio, cuando los novios que habían comprado el inmueble se peleaban o se rompía la pareja, por lo que fuera, acudían a la notaría y hacían extinción de condominio. Uno se extinguía el condominio, uno se quedaba con el 100% del inmueble y al otro le pagaba una parte o simplemente al otro dejaba ya de pagar la hipoteca. Si el que se adjudica el inmueble deja de pagar la hipoteca, como en esa líquida extinción de condominio no ha acudido el banco para liberar de la deuda al otro, pues el banco se puede dirigir contra cualquiera de los dos. Si se dirige contra el que se quedó sin inmueble porque al extinguir el condominio se lo adjudicó a la otra persona, el otro no puede decir, no, mire usted, yo no tengo nada que ver, eso lo tiene ahora mi exnovio o mi exnovia, ¿no? Pero usted firma un préstamo conmigo y yo no le he liberado de la deuda, ¿no? Con lo cual, lo ideal que sería en la extinción del condominio de este tipo, que cuando se vaya a extinguir el condominio, acuda al banco diciendo que se dice, la pareja que se ha roto dice que tiene un condominio, un bien común, que se lo adjudica uno, y el banco libera de responsabilidad a ese que sale del condominio. Si necesita otra garantía, pues una opción puede ser que avalen los padres de la persona que se queda con el 100% del inmueble. Bien, entonces, en las capitulaciones posnupciales sin liquidación, pues nada, que contrajeron un matrimonio en tal fecha, que se ha venido su matrimonio en el caso de que no hubieran hecho capitulaciones prenupciales rigiendo por el régimen de gananciales, que desde a partir de este momento eligen el de separación de bienes. Si no se dice lo contrario, cada uno contribuirá a las cargas familiares en proporción a sus ingresos, salvo que quieran pactar exactamente un porcentaje de X cada uno o el 50% cada uno con independencia del sueldo que cada uno que tenga. Bien,
Capitulaciones postnupciales, que contrarán matrimonio, comparecen los cónyuges, contrarán matrimonio en tal fecha, que su matrimonio se ha venido rigiendo por de gananciales, que está escrito en tal sitio, tomo y folio, el registro civil tal, que los bienes de los que son propietarios son, para tener usted, como en las particiones hereditarias, inventario, avalúo, liquidación y adjudicación. Ignacio dice que se ha ido. ¿Se os ha ido? ¿Me escucháis? Vale, Raquel me escucha. Es que si sumamos los problemas que pueda tener yo en mi rey a los que tenga cada uno de vosotros, pero bueno, no se ha ido. Vale, Raquel me dice que no se ha ido. Bien, ahora nos situamos en las capitulaciones postnupciales con liquidación de gananciales. Hay que hacer un inventario, un avalúo, una liquidación y una adjudicación. Normalmente las liquidaciones de gananciales que llegan a las notarías normalmente son liquidaciones en que existe acuerdo entre los cónyuges, ¿no? Que pueden venir asesorados los dos por el mismo abogado. Los valores que se dan pues suelen poner los valores fiscales. ¿Qué problemas se pueden plantear en la liquidación de gananciales? Bueno, obviamente hay que tener claro qué bienes son gananciales y qué bienes son privativos. No es raro en matrimonios en los que puedan existir confusión de patrimonio, en que un cónyuge vendiera un bien privativo, el dinero de la venta lo haya ingresado a una cuenta de los dos y ahí está el dinero mezclado. Normalmente, como digo, no suele haber problemas. Yo recuerdo, además sabemos aquello de que mientras más interés ponga uno en la escritura, peor, en el sentido de que como venga un amigo, un familiar, tienes muchas dosis de equivocarte. Entonces recuerdo a un buen amigo mío que leí, cuando yo trabajaba en la notaría, le hice capitulaciones matrimoniales con liquidación. Claro, yo le dije, tráeme todas las escrituras de las casas, las sociedades, lo que tengáis. Hice las capitulaciones matrimoniales de vuelta y me vinieron, después de firmarla todo, me vienen de vuelta del registro. ¿Cuál era el problema? Mi amigo y su esposa, antes de casarse, habían comprado una casa. Claro, con las prisas con las que vamos muchas veces, a ver, no sé si ya lo han preguntado, un matrimonio se queda suelto la liquidación de gananciales y le queda un bien que fue domicilio familiar y pagado con los gananciales, pero adquirido antes del matrimonio, ¿se puede dar la ganancia, ha dicho bien, para posteriormente liquidarla? Luis, me pregunta una cosa interesante. Una vez tuve un tema parecido a esto. Yo entiendo que sí, lo digo por lo siguiente, porque en una herencia, para un tema fiscal, para ahorrar dinero, recuerdo haber hecho esto. Los herederos atribuirle a un bien que costaba como privativo de uno de los cónyuges el carácter ganancial con una correspondiente declaración de obra nueva. Pero también es verdad que el registrador nos ayudó bastante. O sea que en principio entiendo que sí podría darse. Atribuirle a un bien la naturaleza ganancial estando ya liquidada la sociedad ganancial, creo que no habría problema. Yo creo que se contrae una deuda de uno al otro. Bueno, esa es otra historia. Sobre la atribución, lo último, si llegamos ahí, no os aburro antes y el wifi no lo permite, quiero llegar al tema de la atribución de ganancialidad y aportación a la sociedad ganancial, para que tratemos eso con especial detenimiento. Entonces, como decía, claro, en las capitulaciones estas con liquidación que la hacía mi amigo, él me trajo las escrituras de sus inmuebles, yo hice las capitulaciones matrimoniales, el registrador las viene de vuelta para atrás porque he liquidado en la sociedad ganancial un bien que compraron en estado de soltero, un bien que era privativo. ¿Qué hice? Sacarlo y hacer aparte una extinción de condominio. Ahora con el tiempo y reajustar las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué haría ahora con la vista de la... Pues ahora haría lo que estaba hablando, a ese bien que liquidé como ganancial, que no lo era, que era privativo de cada uno de ellos, pues ahora haría antes de las capitulaciones matrimoniales una atribución a la aportación a las sociedades gananciales y después pues ya lo liquido como ganancial.
También lo que dice Gemma es viable, sobre todo si la vivienda es vivienda familiar, que también quiero hablar luego. Bien, entonces, como digo, en las capitulaciones matrimoniales posnupciales, pues inventario, avalúo, liquidación y adjudicación. Las mismas advertencias del notario, que la liquidación está de las sociedades gananciales y la modificación del régimen económico material no afecta a derechos adquiridos por terceros. Y después su inscripción en el registro civil, su inscripción en el registro de la propiedad, por ese orden, primero en el registro civil y después en el registro de la propiedad para inscribir cada inmueble a nombre a la titularidad del que se la haya adjudicado. Una última, las capitulaciones por reconciliación. Esta es una cosa un poco rara y lo sé porque lo hice una vez en la notaría. Las capitulaciones por reconciliación son capitulaciones que cuando un matrimonio se separa legalmente, ope legis se establece que se decreta que ese matrimonio que está separado legalmente, pero sigue estando casado, su matrimonio se rige por el régimen de separación de bienes. Si esos cónyuges que están separados legalmente después acuden al registro, al juez o al notario, ahora que el notario separa, si mire usted que nosotros hemos decidido reconciliarnos, dejar sin efecto la separación legal, pues el matrimonio, los cónyuges que estaban en situación de separación legal pasan a dejar sin efecto la separación legal. ¿Qué pasa? Que el Código Civil prevé que en esos supuestos el régimen económico matrimonial que siga rigiendo a ese matrimonio que estuvo separado legalmente, aunque ya se hayan reconciliado legalmente, es la separación de bienes. Por tanto, si esos cónyuges que se separaron, que después se han reconciliado y que siguen siendo cónyuges no separados, cónyuges normales, quieren pactar, quieren que su matrimonio se siga rigiendo por el régimen que tenía económico matrimonial antes de separarse, tienen que firmar capitulaciones matrimoniales. Irían al notario y dirán: señor notario, nosotros nos casamos en tal fecha. Nuestro matrimonio se vino rigiendo por el régimen de gananciales. Después nos hemos separado legalmente y desde que los efectos de la separación legal establecen que estamos casados en régimen de separación de bienes. Después nos hemos reconciliado. Aquí está el auto del juez en el que nos hemos reconciliado. Y a partir de ahora, nuestro matrimonio, según ley, tiene que regirse también por separación de bienes, pero nosotros queremos que se ría por de gananciales, con lo cual pactamos gananciales. Por tanto, sería un tipo raro, pero que sepáis que existen las capitulaciones, hay que otorgar capitulaciones matrimoniales cuando, si quiere volverse al régimen económico anterior. Bien, algunos aspectos que yo quería tratar para no dilatarme mucho, son las 7:30. A ver, el tema de aportar a la sociedad gananciales o atribuir a un bien el carácter ganancial. A un bien se le puede atribuir carácter ganancial cuando los cónyuges adquieren un bien a título oneroso y le atribuyen carácter ganancial con independencia de la procedencia del dinero. O sea, yo puedo estar casado en gananciales, heredo de un padre dinero, compro un inmueble y le atribuyo al inmueble que compro carácter ganancial. Eso sería atribución a un bien del carácter ganancial. Perfectamente establecido en el Código Civil sin ningún problema. Ahora bien, pocas veces cuando el cónyuge que a un bien le atribuyó carácter ganancial, aunque el dinero lo compró con dinero propio, pocas veces cuando se liquida la sociedad de gananciales, bien porque los cónyuges deciden liquidarla o bien por fallecimiento, debe de computarse esa atribución del bien como carácter ganancial como un derecho de crédito del cónyuge frente a la sociedad de gananciales. Pensemos, por ejemplo, en matrimonios con hijos de distintos progenitores, distintos matrimonios, ¿no? Por tanto, eso es un tema que hay que tener siempre en cuenta. La atribución a un bien del carácter ganancial hace que cuando se liquide la sociedad de gananciales se genere a favor del cónyuge que le atribuye el carácter ganancial un derecho de crédito. Otra cuestión distinta sería la aportación a la sociedad conyugal. Lo primero que he dicho, la atribución a un bien de carácter ganancial, no sé si lo había hecho alguna vez, yo nunca lo he hecho. Lo que yo sí hice alguna vez en la notaría es que llegaban unos cónyuges y decían:
Bueno, contesto antes la pregunta de Juan Carlos. ¿Piensas que deberíamos preguntar a los clientes si han aportado bienes a la sociedad gananciales? Claro. Pero ahí es donde iba. ¿Qué es aportar bienes a la sociedad ganancial? Una cosa es atribuirle a un bien carácter ganancial. Atribuirle a un bien carácter ganancial. Os voy a decir el artículo concreto. En 1355 dice, la posibilidad de que los cónyuges de común acuerdo atribuyan mediante pacto la condición de ganancial a cualquier bien adquirido onerosamente durante el matrimonio, con independencia de las reglas legales sobre su calificación. O sea, el ejemplo que os he dicho, yo heredo de mi padre un inmueble con mis hermanos, vendo el inmueble con mis hermanos, mi parte la invierto en un piso en la playa. Eso sería un bien por subrogación real privativo. El dinero que he heredado de mi padre o la conversión del inmueble que heredé de mi padre en dinero es dinero privativo, compro un bien a título oneroso y le atribuyo carácter ganancial, sin detenerme ni mi cónyuge ni yo en de quién era el dinero, sino atribuimos carácter ganancial. Artículo 1355. Otra cosa es que acudamos a la notaría, y eso sí lo he hecho yo alguna vez, acude un matrimonio y dice, nosotros, dice que uno de los dos, el marido, por ejemplo, heredó un solar en el pueblo de su padre. Y con dinero ganancial o con dinero de la mujer han edificado un inmueble y quieren aportar ese bien a las sociedades gananciales. Esa aportación a las sociedades gananciales no es atribución de una naturaleza ganancial, y encajaría dentro del artículo, un momento, 1323. Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título, bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. 1323. Por tanto, salvo error mío, aportar a las sociedades gananciales se hace en base al 1323, que antes estaba prohibido en el Código Civil, la contratación entre los cónyuges por posibles captaciones de voluntad, salvo pequeñas donaciones que establecía el Código Civil entre cónyuges. Una cosa es esto, aportar a las sociedades gananciales, que no es más que contratar entre los cónyuges, que no deja de ser una especie de donación o como queramos llamarlo. Y otra cosa es atribuir a un bien que se adquiere onerosamente, atribuirle carácter ganancial. En ambos casos entiendo que surge el derecho de crédito a favor del aportante o del que atribuye carácter ganancial. Dice Campanilla, se supone que el dinero de la mujer es privativo. No, claro, el dinero de la mujer se supone que es privativo. Por tanto, no nos confundamos entre atribuir a un bien carácter ganancial, artículo 1355, y aportar un bien a las sociedades gananciales, artículo 1323. Una cuestión que quería tratar también es el tema de la confesión del carácter privativo. Y aquí confieso que he cometido hasta un error en una escritura próxima familiar. La confesión hay que hilar muy fino. Si lo está aportando la mujer a la sociedad ya no lo es, no. Pilu, claro, pero no lo es, cambia la naturaleza, pero sigue existiendo derecho de crédito, ¿eh? Por lo tanto, las cosas son de quien son. Mejor dicho, las cosas a un bien o a un bien se le puede atribuir un carácter ganancial, pero no deja de existir ese derecho de crédito a favor del que la aporta. Otra cosa es que en las herencias no lo introduzcamos, pero pensemos en herencias con hijos de distintos matrimonios, ¿no? Incluso podría llegarse a vulnerar la legítima, ¿no? Aportar bienes a una sociedad conyugal podría dar lugar a que se esté uno de los dos cónyuges medio descapitalizándose, ¿no? Para intentar que los herederos, sus legitimarios de un primer matrimonio, por ejemplo, hereden lo menos. Bien, decía que cuando realizamos escrituras de confesión en la que un cónyuge confiesa el carácter privativo con el que adquiere el otro, tenemos que tener en cuenta que este tipo de escritura hay que mirar el artículo 95 del reglamento hipotecario. Es decir, cuando se realiza una escritura confesando uno de los cónyuges el carácter privativo, la confesión por sí sola no produce efecto frente a los legitimarios ni frente a los acreedores
del que confiesa que el bien es de otro. Por tanto, para evitar problemas, salvo que realmente lo que se está haciendo es una donación encubierto, para evitar problemas, si yo heredo un bien, mejor dicho, si un cónyuge, la mejor forma de evitar problemas con la confesión del carácter privativo es que se acredite documentalmente la procedencia del dinero, la procedencia de que el dinero es privativo. Pero creo que algunas veces confundimos dos conceptos. Por ejemplo, yo os digo una escritura que hice yo en su momento. Si PAS, tanto la atribución como la aportación, entiendo que generan derecho de crédito, porque estás aportando un bien que es tuyo a una comunidad. Bien, como decía, estoy en la confesión con carácter privativo. Perdonadme que es que me voy al chat y vuelvo y... recuerdo una escritura que hice en la que un señor le vendía una finca rústica a una señora que estaba casada en gananciales. La señora que estaba casada en gananciales compraba con dinero que procedía de la herencia de su padre. Pero, por tanto, ahí no habría problema, porque por subrogación real no haría falta que hubiera comparecido el marido. Pero, en la escritura hicimos comparecer el marido confesando que el carácter con el que compraba su esposa era privativo porque compraba con dinero que procedía de la herencia de su padre, del padre de ella. Pero no aportamos nada más. Por lo tanto, si de futuro este matrimonio, el cónyuge que confesó que el dinero con el que compraba su esposa era de ella, tuviera acreedores, podríamos tener problemas. O si el marido que confesó que su esposa compraba esa finca rústica con dinero procedencia de la herencia del padre tuviera legitimarios de un primer matrimonio, también tendría problemas. De hecho, en el reglamento hipotecario, en el artículo 25, establece que la confesión por sí sola no produce efectos frente a acreedores y legitimarios. Pero es que hasta más, una vez que se produzca el fallecimiento del cónyuge que confesó que el otro compraba que confiesa que es privativo la adquisición de la otro cónyuge, el titular registral en vida de su cónyuge puede hacer lo que quiera con el inmueble, comprar, venderlo, pero una vez fallecido el confesante, para disponer de ese bien, necesita autorización de los legitimarios de su esposo, con lo cual tendríamos un problema importante. Bien, también quería poner de manifiesto otro problema que se puede dar en la práctica, que es cuando un señor soltero compra un inmueble. Compra un inmueble, voy a poner un caso práctico. Un señor compra un inmueble soltero en el año 2000 y pide una hipoteca a 30 años. En el 2010 contrae matrimonio y se casa en gananciales, no pacta separación de bienes. En principio, la regla establece que los bienes comprados antes del matrimonio, aunque sean con precio aplazado, tendrán carácter privativo, salvo que sea la vivienda familiar o el ajuar doméstico. Por tanto, este señor que compró en el 2000 un inmueble con un préstamo a 30 años y en el 2010 se casa en gananciales, desde el 2010 hasta el 2030, si está casado hasta el 2030, no se ha generado un derecho de crédito de la sociedad gananciales contra él por haber pagado una hipoteca de un bien suyo, sino que muta la naturaleza jurídica del inmueble, de forma que desde que contrajeron matrimonio, como es, no lo he dicho antes, creo que no lo he dicho antes, como estamos hablando de que es vivienda familiar, la vivienda, desde que ha pagado la hipoteca en estado de gananciales, se considera que se trata desde ese momento de parte ganancial el inmueble. Con lo cual nos encontraríamos con un inmueble que el hombre a lo mejor cree que es privativo de él porque lo compró a través del matrimonio, pero no se da cuenta que, según el Código Civil, una tercera parte del inmueble, o sea, del 2000 a 2010, que ha ido pagando su hipoteca esos 10 años, sería privativa, y las otras dos terceras partes, desde el 2010 a 2030, que ha seguido pagando su hipoteca hasta acabar de pagarla, es ganancial. Con lo cual, hay que prever que aunque se compre un bien
antes del matrimonio, si van a contraer matrimonio, aconsejarle o explicarle que sepan que si es la vivienda habitual y la están pagando a plazo, conserva la naturaleza privativa en proporción al tiempo que se casó, que se pagó con dinero antes de casarse, pero no desde que se casan hasta que se acabe pagando. Bueno, es muy importante conocer el elenco que establece el Código Civil sobre qué bienes son gananciales y qué bienes son privativos. Por ejemplo, las indemnizaciones que respondan a despidos laborales serían gananciales, salvo que se haya generado en parte estando soltero y en parte estando casado, con lo cual proporcionalmente. También, por ejemplo, las indemnizaciones por daños ocasionados en la persona o en su patrimonio son privativos. Por tanto, si un señor casado en gananciales tiene un accidente de moto y pierde una pierna y le dan una indemnización de 200.000 euros, estos 200.000 euros son privativos. Por tanto, si quisiera comprar un inmueble con esos 200.000 euros, el dinero con que compra es privativo. Por tanto, digo que es importante saber siempre la procedencia del dinero o la naturaleza del bien para poder calificarlo. Sabemos que las herramientas son privativas, las herramientas de la actividad profesional son privativas. Perdón, estoy viendo el chat. El artículo 25 del reglamento hipotecario. Artículo 95, reglamento hipotecario. Artículo 25, reglamento hipotecario. Bien, creo que lo esencial que quería yo explicar, lo hemos explicado aunque sean con estas cortafuegos que hemos tenido. Espero no haberos aburrido mucho. No sé, a ver, voy a leer alguna pregunta. Al haber sido pagada esa hipoteca por terceros, sí podría conservar el carácter privativo, ¿no? Bueno, habría que sí, estaba pensando en el caso de que él compró la casa en estado de soltero y después se ha casado, pero el dinero lo ha ido pagando los padres del que la compró. Yo entiendo que no, que si es vivienda habitual, muta, y otra cosa es que tengo derecho de crédito a estos terceros contra las sociedades gananciales, ¿no? Dije, chicos, por incluir los dos. Podía haber dicho gracias, compañero, y gracias, compañero. Ah, vale, perdón. Sí, está muy bien, muchas gracias. Bien, no sé si puedo ayudar en alguna cuestión. He visto una pregunta al principio de Juan Carlos Martínez sobre el reglamento europeo de... La verdad es que el reglamento europeo de régimen que afecta al régimen económico matrimonial todavía no lo tengo muy tratado. Me he quedado profundizando en el reglamento europeo de sucesiones, que todavía me plantea muchos problemas y lagunas. De todas maneras, pues por lo que sé, que poco como digo, en el reglamento sobre el régimen económico matrimonial establece también esa especie de professio iuris a favor de qué ley sería aplicable al matrimonio, al régimen económico matrimonial de los cónyuges, en función de la nacionalidad o la residencia habitual que tengan los cónyuges. En fin, como decía al principio, el objetivo era ser práctico, espero haberlo conseguido. No ser pesado, ese no creo que lo haya conseguido, perdón, que seguro que lo he conseguido, ser pesado, y que os sirviera en menor o mayor medida a cada uno mi intervención. Así que nada, son las 8 menos cuarto, por lo menos en Sevilla.